Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Visión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Quisiera invitarlos a que abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 15. El tema que vamos a tratar en esta noche es siendo guiados. Normalmente en la vida somos guiados, ¿verdad? Alguien nos guió a aprender las primeras palabras, alguien nos guió a aprender a caminar, siempre hay alguien que nos está guiando o enseñando y nosotros estamos aprendiendo de él. El problema a veces es quién nos enseña. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? La palabra del Señor dice en el verso número 14, Evangelio de Mateo, capítulo número 15, verso 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro entonces respondiendo le dijo, explícanos la parábola. Y Jesús dijo, ¿vosotros también sois todavía sin entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y se echa en la secreta? Dejemos hasta ahí la lectura y luego vamos a tocar algunos otros versículos ya en la meditación. Pidámosle al Señor en esta noche que seamos buena tierra para poder atesorar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque vamos a estudiar tu palabra en esta noche. Señor, deseamos que esta palabra que estudiemos, que podamos atesorarla en nuestro corazón y que pueda, Señor, ser para nosotros de bendición. Por el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que en esta noche tu Espíritu Santo sea el que nos dé la revelación de tu palabra y que podamos comunicar el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta noche. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el capítulo 15, cuando uno lee todo el panorama en que se desarrolla este momento en el que Jesús está hablando, al principio en los primeros versículos vienen unos fariseos y escribas y vienen con Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Si la tradición de los ancianos no lo permite. Jesús entonces les da una respuesta, dándoles a ellos también una pregunta. Y es como que les voltea a ellos la pregunta que están haciendo y les da y los expone a ellos a que los equivocados son ellos. Lo que me interesa a mí es que podamos entender que algunas veces la palabra del Señor nos enseña algo que nosotros no hemos notado y que quizás sea importante para nosotros, que le pongamos el cuidado para que podamos cambiar en nuestra vida algunas cosas que muchas veces no estamos haciendo correctamente, aunque amamos a Dios y aunque somos sus hijos. Los judíos, en su afán de agradar a Dios, cada día estaban estableciendo algunas normas, algunas interpretaciones de la palabra, de la ley de Moisés. Y de tanto o de tanta carga o de tanta interpretación que estaban dando a la ley,
resultaba a veces más importante el guardar algunas normas que la vida misma del hombre que Dios había creado. Ustedes se recuerdan cómo Jesús les dice a aquellos hombres, Jesús es Señor del sábado, y les dice, ¿quién de vosotros si una oveja cae en un hoyo el día sábado no la levanta y la saca? ¿Y cuánto no más, dice Jesús, es lícito hacer el bien a este hombre, hablando del hombre de la mano seca, y le dice al hombre que extienda su mano? Los hombres aquellos no estaban contentos con la enseñanza ni la práctica de Jesús. Y entonces Jesús les dice, pero ustedes, cuando tienen algo para honrar a sus padres, basta con que digan, esto es para Dios, esta es ofrenda para Dios, para evitar dar esa ayuda a sus padres. Dejan de honrar a sus padres por el dicho de que era una ofrenda, un corbán para Dios. Y ustedes, le dice, invalidan la ley de Dios por las tradiciones humanas. Estos hombres eran los guías espirituales del pueblo de Israel. Ese era el estado en el que se encontraban los guías espirituales del pueblo de Israel. Por eso es que Jesús dice, son ciegos, guías de ciegos. ¿Se imaginan ustedes si un guía se encuentra en esa condición, cómo se encontrarán los guiados? Los que están aprendiendo. Eso viene a ser como el famoso dicho, chiste, no sé cómo decirle, de aquel que llegó y que le preguntaron, ¿qué sabe hacer? Nada, dijo, nada, no sé hacer nada. Y el que anda con usted, ese es mi ayudante, dijo. Imagínense ustedes, entonces, ¿cómo estaría el otro si era el ayudante del que no hacía nada? ¿Cómo estarían de ciegos los judíos, que los que les enseñaban la ley, los doctores, los escribas, los fariseos, que eran los que enseñaban la ley, se encontraban en tal condición? Jesús entonces da una parábola en este capítulo y les dice a los que estaban escuchando, a la multitud, les dice, no es, hablando en relación a ese momento, les dice, no es lo que entra a la boca, hablando en relación a lavarse las manos a veces, ¿usted ha visto algún mecánico que le da hambre a las 10 de la mañana? Es normal, ¿verdad? Usted va con un mecánico y a las 10 de la mañana para de repararle su carro y tiene las manos llenas de grasa. Y se va y se compra sin hacer propaganda a las marcas, ¿verdad? Su bebida gaseosa, y se compra a la chapina, y usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Usted me entiende en parábola lo que yo estoy diciéndole. Y empieza a comer, y quizás usted que no es mecánico lo ve y él está con las manos llenas de grasa y está comiendo tranquilamente. Usted, que es más delicado que el mecánico, dice, uy, yo no comería si no me lavo las manos, ¿verdad? Pero él está feliz y contento, y si usted lo ve, él se encuentra bien de salud, y la grasa no le hace daño, ¿verdad? No le hace daño, no le hace daño. Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, porque aquellos hombres, los fariseos, los escribas y todos ellos, estaban como dando a entender que si el hombre no se lavaba las manos para comer, estaba dejando entrar cosas impuras a su ser y estaba contaminando su ser. Jesús les dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre y le destruye su vida espiritual, sino es lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. Y entonces nosotros podemos recordar aquel pasaje que Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? De la abundancia de lo que tenemos dentro es lo que fluye por nuestra boca. Y eso
si es lo que está contaminando nuestra vida. Debemos nosotros ser entendidos realmente acerca de las enseñanzas de la palabra que nosotros recibimos. No vaya a ser que nosotros caigamos en error. Hermanos, la vida cristiana es una vida de equilibrio. No nos podemos ir a extremos, no podemos ser extremistas, nosotros debemos dejarnos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que nos va a enseñar. Claro que Dios utiliza muchas formas para enseñarnos, pero es el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a la palabra más segura que tenemos, que es la palabra escrita, es la base para nosotros como cristianos de entender si lo que estamos recibiendo es de Dios o no es de Dios. Tampoco puede usted irse a extremos y ser místico y decir, es que yo siento por el Espíritu que lo que me están predicando eso no es cierto. Y usted no va a la palabra para confirmar si la palabra sí dice, porque a veces pues nosotros tenemos sentimientos diferentes a los que nos enseña la palabra. Hay normas en la palabra que confrontan nuestra vida y no están muy de acuerdo con lo que nosotros deseamos hacer. Y entonces debemos ser equilibrados en eso también. No debemos nosotros dejar que nos guíen por tradiciones humanas. Si a usted algo le suena ahí mero raro, entonces vaya usted a la palabra, órele al Señor y escudriñe la palabra. Y cuando usted no encuentra que la cosa encaja con lo que le enseñan, entonces vaya con su líder espiritual y pregúntele, hermano, en la palabra, ¿en dónde está la base de lo que usted me enseña en relación a esto y esto y esto y esto? Y un líder espiritual debe ser capaz de demostrarle por la palabra que por qué causa algo se predica o algo se practica. Usted no debe ser un cristiano que vive la vida cristiana de acuerdo a los mensajes que oye en un púlpito. Porque muchas veces hay personas que predican cosas que no están de acuerdo a la palabra y lo implantan a congregaciones y la gente empieza a vivir bajo normas impuestas por hombres, no necesariamente normas escritas en la palabra de Dios. Recuérdese que hay doctrina de Dios, hay doctrinas humanas y hay doctrinas de demonios. Entonces, lo más común que yo he visto es que muchas personas siguen doctrinas humanas. Por eso es que usted ve que hay tantas congregaciones cristianas. No es una sola, sino, bueno, somos un cuerpo en Cristo, pero cada uno ha interpretado la palabra de acuerdo a su forma y entonces ya no se junta con aquellos porque él cree, él interpreta de esta manera y entonces dice los que no crean de acuerdo a lo que yo estoy predicando, pues no están bien. Algunos se atreven a decir eso. Si no son como nosotros, entonces están excluidos. Algunos hasta excluyen a los demás cristianos del reino. Y eso no es así. Debemos de ir a la palabra, debemos ser bíblicos porque necesitamos ser guiados. Y cuando nosotros somos guiados, necesitamos saber si la guianza que tenemos es correcta de acuerdo a la palabra. Algunas personas, en lo natural, aquí en Guatemala, han estudiado por años en algunas instituciones y cuando reciben un título y han ido a ver, resulta que el colegio o la institución en donde estudiaron no está registrado en el Ministerio de Educación y su título no tiene validez. ¿Les parece bonito caso? No. Y a veces somos instruidos y cuando presentamos nuestra credencial nos dicen, como Jesús dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Está duro, ¿no? Entonces más vale la pena averiguar. Hay personas que van con doctores y solo porque le dicen que es doctor, nunca chequean si su título es válido o no.
simplemente se dejan llevar porque dicen que es un doctor, y muchos hasta han pagado con la vida. Entonces hay que tener cuidado. Cuando se trata de que nos guíen, debemos de ser muy cuidadosos. Jesús en el verso número 10, vean lo que hace Jesús. Aquel panorama en donde están aquellos hombres y dijeron en voz alta acerca de lo que contaminaba al hombre. Jesús llama, dice verso número 10, Jesús llamó al pueblo y les dijo, oíd y entended. Dos cosas, oíd y entended. Repito, hay que oír y entender. ¿Qué es oír y entender? Eso se llama comunicación. Si yo les digo algo, a veces sucede que cuando uno predica y llega a la casa, entonces la esposa que le tiene a uno confianza le dice a uno, ¿y por qué dijiste tal cosa? Y uno le dice, no, yo no dije eso. Bien, dice, porque dijiste esto y esto y esto. Es porque a veces utilizamos palabras para comunicar algo y no logramos comunicarnos. Dimos a entender otra cosa que nosotros no deseábamos. Eso es porque muchas veces no sabemos comunicarnos. Pero Jesús llama aparte a la multitud y les dice, oigan y entiendan. ¿Sabe por qué le estoy marcando esto? Porque versículos más adelante, Pedro, que era el que más hablaba, le dice a Jesús, oye Señor, ¿y por qué no nos enseñas? Y Jesús se voltea con él, curioso, Jesús así era, y le dice, y todavía, en palabras chapinadas, ¿y todavía no has entendido, Pedro? ¿Y no te dije, oí y entendé? Usted ha visto personas que le dicen, le dan instrucciones, mire, hay que hacer esto, hay que hacer esto, sí, está, ¿me entendió? Sí, dicen. Y se van a hacer lo que ellos entendieron. Y cuando la persona que los envía llega al ratito para chequear qué es lo que el otro está haciendo, le dice, ¿y qué está haciendo? Pues lo que usted me dijo. Y la persona le dice, pues yo no le dije que hiciera eso. Pues eso fue lo que yo entendí. Hay que oír y entender. Amén. ¿Qué necesitamos para oír y entender? Bueno, hay una parte en nuestro carácter que se llama atención. Es algo que nosotros debemos desarrollar. Atención. ¿Qué es atención? Es poder saber lo que está sucediendo a mi alrededor. Es ver y escuchar. ¿No ha visto usted que hay personas que no le prestan atención, sino que le dicen buenos días y están haciendo algo? Buenos días. Fíjese que no sé, allá está de aquel lado. Y no le están prestando atención. Sí le están respondiendo, pero no le están prestando atención. Cuando nosotros oímos y prestamos atención, entonces podemos entender. ¿No ha visto personas que usted le dice, mire, necesito que vaya rápido, pero no esperan las instrucciones, sino que solo se van? Y usted tiene que llamarlos y decir, ¿a dónde va? ¿Y qué va a ir a hacer? Si no le he dicho qué es lo que tiene que hacer, ¿a dónde va ya? Nosotros necesitamos prestar atención para poder oír. ¿Se recuerda usted la palabra del Señor? Dice en el libro de Samuel, que Samuel no dejaba caer a tierra ni una sola de las palabras de Jehová. ¿Qué significa eso? Que él escuchaba detenidamente. Toda la palabra del Señor la escuchaba. Y entonces, si nosotros escuchamos, entendemos, vamos a poder poner en práctica la palabra del Señor. Cuando Jesús le dice, en el verso, leamos, usted tiene abierta su Biblia, ¿verdad? En el verso número 16, escuche lo que le dice Pedro, en el verso 15, dice, Pedro entonces respondiendo le dijo, explícanos la parábola. Y Jesús dijo, ¿vosotros también sois todavía sin entendimiento? ¿No comprendéis? ¿Vosotros sois todavía sin entendimiento? ¿No comprendéis
Y paro ahí porque yo deseo marcarle esto. ¿No comprendéis? Lo voy a llevar a usted a la cajita del recuerdo. ¿Se recuerda cuando usted estaba en primero, segundo y tercero básico? ¿Se recuerda cuando le enseñaban matemáticas, cuando le enseñaban álgebra, cuando le enseñaban la raíz cuadrada, cuando le enseñaban la raíz que es cúbica? ¿Se recuerda de todo eso? ¿Qué es el teorema de Pitágoras? ¿Se acuerda de todo eso? Ya no nos acordamos, ¿verdad? Por eso lo estoy llevando allí. Es como que el maestro hablara otro idioma. Miren, dice el hombre que es maestro, ¿verdad? Esto se hace así, y lo hacen tan fácil, ¿no? Y uno pregunta, pero mire, ¿y esto por qué salió? Esto es por esto y esto y esto. Y uno dice, sí, así no entendió, ¿ah? Y después el maestro dice, bueno, ahora hagan ustedes el ejercicio. Y cuando llega el maestro, dice, ¿y qué estás haciendo? Y se queda callado el alumno, ¿verdad? Y literalmente alumno, porque es sin alumbramiento. Es que no entendí. ¿Sí se recuerdan ustedes de eso? Eso sí se recuerdan. De las matemáticas ya no nos acordamos, pero lo que nos pasaba sí. Parecía inglés, ¿no? Como que saber qué nos estaban diciendo. El asunto es que ahí estábamos oyendo, pero no entendíamos. Hay cosas que no entendemos. ¿Qué necesitamos hacer con las cosas que no entendemos? Como aquí la vida hay que aprender para la vida práctica, ¿no? Una sería preguntar y la otra sería practicar. Porque de la experiencia o de la repetición viene la experiencia. ¿Cómo fueron nuestras primeras letras? Si tuviéramos por ahí guardados los cuadernos de primaria, ¿cómo serían nuestras primeras letras? Yo ni me recuerdo. Normalmente yo veo que las primeras letras son muy redondas y muy grandes. Eso es lo que normalmente aprendemos, ¿verdad? Las primeras letras son como muy redondas y muy grandes. Otro de los problemas que tenemos en el aprendizaje, o que tienen algunos, es que no separan las palabras. Casi que las oraciones van juntas, ¿verdad? Así, y cuando uno trata de leer, no se entiende. Pero, ¿qué es lo que nos ponen a hacer cuando tenemos mala letra? ¿Qué nos ponen a hacer? Caligrafía. Allá están los maestros y dicen, cómprese los libros de caligrafía, y nos ponen a hacer óvalos y nos ponen a hacer líneas para corregirnos, para poder aprender a hacer las cosas correctamente. Bueno, ¿qué necesitamos en la vida cristiana? Practicar la vida piadosa. Necesitamos nosotros hacer las cosas y volverlas a hacer, y volverlas a hacer, y volverlas a hacer. Voy a ponerles un ejemplo para que entendamos esto. ¿Quiénes de nosotros, porque aquí vamos todos, no decimos mentiras? A ver. ¿Quién de ustedes dijo hoy una mentira? No, no todos. Yo creo que no todos. Pero algunos sí. Quizás los otros mentimos ayer, o antier, o hace una semana, o hace 15 días. Pero más de alguna vez mentimos. ¿Cierto o no? Bueno, más de alguna vez mentimos. Llegó tarde al trabajo y le dice el jefe, y veniste tarde, ¿verdad vos? Es que viera qué tráfico en esa San Juan usted. Ni modo, si todas las mañanas hay tráfico, pero usted se levantó tarde. Lo que no dice es que se levantó tarde. Esa es una falsa verdad. Es mentira. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros mentimos y no nos damos cuenta que está mal hecho? No le pedimos perdón a Dios por haber mentido. Y seguimos haciendo voy a hablar figuradamente, y seguimos haciendo una letra espantosa.
Pero como no hay un maestro que te diga, miren hermanos, ¿por qué les digo yo esto? Yo he visto alumnos de básicos que tienen una letra espantosa. Gente que no se le entiende ni siquiera lo que escribe. Yo creo que ni ellos mismos. Y en la vida espiritual es igual. Hay cristianos, o habemos cristianos, que cometemos unos errores increíbles. Yo he estado a la par a veces de hermanos cristianos de esta iglesia. Y cuando les preguntan algo, dan unas respuestas de unas mentiras increíbles. ¿Cuántos meses tenés de embarazada? Eso ya lo saben, ¿verdad? Y resulta que al final nos damos cuenta, bueno, se la tragaron tal vez ellos nada más porque uno ya lo sabe, pero porque se la calcula uno con el tamaño de la panza, ¿no? Pero ellos están empecinados en decir mentiras. Y son cristianos. ¿Tenés novia?, le dice el papá al hijo. ¿No? Y si tiene. Usted no ha estado en donde hay personas que están hablando por teléfono. Una vez estábamos con mi esposa por ahí y estábamos parados y por cierto a la par estaba un teléfono público y llega un hombre y le dice, aló, aló, le decía hablando recio, le decía, fíjate que no voy a poder llegar, está lloviendo muy fuerte, estoy aquí en Escuintla, le dijo. Mentiras, no estaba en Escuintla. Andaba con la otra y se iba a quedar a dormir esa noche ahí. ¿Qué mentiras decimos? Y cuando nadie nos dice, cuando nadie nos guía y nos dice eso está mal hecho, podemos seguir mintiendo toda nuestra vida cristiana. Hermano, es mejor recibir castigo o consecuencia por la mentira. Sería mejor que te echaran del trabajo y no que te acostumbraras a ser un mentiroso. Porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué vino tarde a su privilegio, hermano? No dice, porque soy haragán. No, no, no. Sino que dicen, y una excusa. Y eso no es cierto. Vino tarde por haragán porque no ama su privilegio. Ya se pusieron serios ustedes. Oír y entender. Si usted mañana se echa una su mentira otra vez, usted no entendió lo que yo le dije hoy. Usted sigue sin entender aunque está escuchando. Porque la palabra de Dios tiene que cambiarnos. Y si no, es porque no estamos entendiendo. Es sencillo, ¿verdad? Pregunto, como que fuera un maestro, ahora pregunto. ¿Alguno de aquí no entendió lo que dije? Se lo repetimos. Decir mentiras es pecado. Conduce a las personas al infierno. ¿Me entendieron lo que dije? ¿Me entendieron? Espero que mañana, si usted dice una mentira, que vaya con el Señor, y yo también si la digo, vamos con el Señor y decimos, Señor, perdóname porque mentí. Perdóname, Señor, porque mentí. Ahí está fácil, ¿verdad? ¿Está fácil? Sí, hasta ahí va fácil. Y después de haberle pedido perdón al Señor, vaya con su jefe y le dice, jefe, disculpe, le mentí. Yo no vine tarde porque había mucho tráfico. Yo vine tarde porque me levanté tarde. Así aprendemos a dejar de mentir. Porque si solo es, pídale perdón al Señor, hermano. No, eso no es así.
Eso no es así. Usted tiene que decir la verdad. Tenemos que hablar verdad. ¿Eso dice la palabra o no lo dice? Tenemos que hablar verdad. La vida cristiana es diferente. Por si usted cree que la vida cristiana es solo de iglesia, no es así. La vida cristiana es en lo cotidiano. Allá en la casita, cuando estamos ahí, hay una diferencia en la vida. Hijos que están aquí, no le mientan a sus papás. No traten de engañarlos. Tienen que hablar con la verdad. Si de verdad tienen un novio, vayan con el papá y le digan, papá, fíjate que la verdad es que sí estoy enamorada. Y ya me besaron, papá. Y no es el primero, papá. Bueno, sigamos. Miren, Jeremías 17, versos 9 y 10, hay algo, este pasaje lo conocemos todos, casi que ni tendríamos que abrir la Biblia, porque todos lo sabemos. Dice, yo lo quiero leer porque quiero leerlo literalmente, como dice en esta versión, y dice 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es desesperadamente malo. ¿Quién podrá conocerlo? Es una pregunta que queda en el versículo número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y es desesperadamente malo. ¿Quién podrá conocerlo? Cuando nosotros entendemos las cosas, hacemos entendido nuestro corazón. Pero aquí en Jeremías encontramos que el corazón es engañoso. Y note que no dice que el corazón de los inconversos es engañoso. Es el corazón de todos. Jesús, en el pasaje que estábamos leyendo en Mateo 15, dice en el versículo número 19, porque del corazón proceden malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Jesús está diciendo, porque del corazón proceden. Note que Jesús no dice ahí, porque del corazón de ellos procede. No. Jesús está hablando de lo que el corazón puede proveer, sea usted o sea yo. Hermano, para los cristianos también. Sí, para los cristianos también. Y si usted cree que no, esta noche es bueno que despierte a la vida real. Hay muchos jóvenes cristianos que tienen una novia cristiana y cuando se casan, el día que se casan, entran por las puertas de un templo con la ilusión preciosa, pero el grande error en su mente de que como son cristianos, todo les va a ir bien. Y a los poquitos días después de casados, se encuentran con que los problemas están a la orden del día en su matrimonio. Y entonces dicen, ¿y qué pasó si el Señor estaba con nosotros? Sí, el Señor estaba con ustedes. Pero, el corazoncito que todos los humanos tenemos es un corazón engañoso. Es un corazón engañoso, del cual procede, como dijo Jesús, lo vuelvo a leer, dice, porque del corazón proceden malos pensamientos. Les pregunto en esta noche, ¿algún día, por casualidad, alguien ha tenido un mal pensamiento? Por casualidad, alguien se le atravesó con un carro y a usted se le pasó el mal pensamiento, porque yo sé que su corazón es muy bueno, de alcanzarlo y atravesarle el carro.
¿De dónde salió ese pensamiento? Del corazón. Del corazón también salen los homicidios. ¿Usted sabe que hay cristianos que han matado? Para no decirle nombres contemporáneos, les voy a decir, David mandó a matar a Urías Eteo por quedarse con la esposa. ¿De dónde le salió a Urías eso? A David eso. Del corazón. Porque del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. ¿Hay pecados sexuales hoy en día? Claro. ¿De dónde salen? Del corazón. Y lo demás también sale del corazón. Volvamos otra vez rápidamente porque el tiempo no perdona, ya vi la hora. Volvamos otra vez a Jeremías. Y dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Hermanos varones, tengamos mucho cuidado porque el corazón es engañoso. Y la mayor parte de veces yo he visto que los hombres, por protectores como carácter, se van quedando con la protegida. Ay, la hermanita está muy triste porque se le murió el esposo, hay que orar por ella. Y entre oración y oración, hay que ser sabios, hermanos. Hay que ser sabios, porque el corazón es engañoso. ¿Sí me entendieron eso? El corazón es engañoso y nos puede jugar la vuelta. Pero miren, no nos quedamos en el versículo número 9 de Jeremías 17, sino que vámonos al verso número 10, porque ahí hay una respuesta. Porque muchas veces sabemos el verso 9, pero el verso 10 lo olvidamos. Y el verso 10 dice, yo, Jehová, yo escudriño el corazón. Yo, Jehová, yo escudriño el corazón. En esta noche no estoy dándole solo malas noticias a ustedes, sino que les quiero decir que como tenemos un corazón engañoso, necesitamos algo superior a nuestro corazón, que gobierne y que guíe nuestro corazón. ¿En dónde podemos nosotros encontrar eso? En Dios. En una forma diferente en el Antiguo Testamento y en una forma, como lo repito, diferente en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia. Si nosotros vamos a Romanos, en el capítulo número 8, vamos a encontrar algunas cosas importantes. Vamos a encontrar en el versículo número 14 de Romanos, capítulo número 8, estas palabras. Porque todos, cuantos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos, cuantos son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero decirle que por sobre nuestro corazón está la ley del Espíritu de Dios, la ley de vida en Cristo. Y definitivamente Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a llevar a la palabra. Definitivamente que vamos a ser guiados por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma de tener la seguridad. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, es porque somos hijos de Dios. Amén. Miren, este capítulo número 8 de Romanos nos habla a nosotros acerca de el espíritu de adopción que está en nosotros, el cual Dios nos dio, por el cual podemos clamar Abba Padre, pero nos da una forma de vida y nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y que los que son guiados por el Espíritu de Dios ya no viven según la carne. Porque manifiesto, dice en un pasaje, no recuerdo si es en este o en otro, manifiestas son las obras de la carne. Pero los que somos guiados por el Espíritu de Dios, los que somos hijos de Dios, somos guiados
por el Espíritu de Dios. Hay un concepto menos complicado de explicar, y que por cierto no es el tema de hoy, y es que nosotros los cristianos a veces no entendemos cuando se dice vivir en la carne o vivir en el Espíritu. ¿Cómo puede un cristiano que es guiado por el Espíritu de Dios vivir en la carne? Es un concepto que a veces se maneja y que necesitaríamos un tiempo para poder hablar acerca de ello. Pero quiero decirles algo, quiero sentar una base o algo general. No quiero como tenerlo muy en lo... muchas facetas, hay muchas facetas, pero lo voy a dejar en término general. El capítulo número 8 nos deja claro a nosotros que hay dos formas de vivir. Una es la forma de los hijos de Dios, los que viven según el Espíritu de Dios. Otra es la forma de los que no son hijos de Dios, que viven de acuerdo a la carne, que se deleitan en la carne y que para ellos la carne es su vida. Pero para nosotros, los que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. No hay otra forma de vida para un cristiano sino vivir en el Espíritu. Alguien podría decir, hermano, no entiendo cómo está ese asunto. Lea el libro de Romanos, capítulo número 8, cuando llegue a su casa, y le va a dar mucha explicación acerca de esto. Si tiene más de una versión de la Biblia, tome más de una versión de la Biblia, tome versículo por versículo hasta que usted pueda entender y que el Espíritu Santo le revele a usted. Y luego, si tiene dudas, acérquese con alguien que le pueda ayudar. Pero dice la Biblia, en esta versión que yo tengo, es un poquito diferente a la Reina Valera, en donde nos da una pauta. Dice, no hay pues ahora condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Se acabó, hasta ahí. No hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. La Reina Valera le dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Le marca algo que está entendible aquí solo en la primera parte. Los que son hijos de Dios, para los que son hijos de Dios no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque viven de acuerdo al Espíritu de Dios. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios no pueden ser juzgados. Hermano, pero ¿cómo yo puedo ser una persona guiada por el Espíritu de Dios y puedo cometer pecado? Y cuando yo cometo pecado, en ese momento ando en la carne y después en el Espíritu. ¿Será que los cristianos a veces estamos en la carne y a veces en el Espíritu? En una doctrina general, así sin entrar mucho en detalles, los cristianos nacimos a una nueva vida. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando cometemos un pecado, tenemos que ir rápido a pedir perdón y arrepentirnos por lo malo que estamos haciendo, porque nuestra vida debe ser guiada siempre por el Espíritu de Dios. No hay cristiano, no debe, lo que dije no es real. No debe haber un cristiano que pueda deleitarse en el pecado y que pueda vivir en el pecado. Si es hijo de Dios, yo no lo sé. Pero los hijos de Dios viven de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el Espíritu de Dios y la palabra es lo único que puede gobernar nuestro corazón. Se lo voy a figurar para que usted me entienda. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Cuántos casados hay? Amén. En su vida de casado, ¿alguna vez usted no ha deseado hacer algo así como que colgar la toalla y decir hasta aquí nomás, porque el asunto aquí ya no se puede? Eso es el lado humano. Pero ¿qué pasa cuando la palabra viene y nos encuadra? ¿Quién gobierna? ¿El corazón o la palabra? ¿Quién gobierna? Ahora, si usted tiene un matrimonio quebrado, le digo, usted no está de acuerdo a la palabra. Si su matrimonio no funciona, si usted está en su casa
solo porque tiene hijos, usted está mal. Usted necesita ser guiado. Usted necesita entender que la ley del Espíritu de Dios no le dice eso. Necesita ser guiado por la palabra. Necesitamos ser guiados por la palabra. ¿Qué nos marca la palabra? Solo estoy hablando de un ejemplo. Bueno, la palabra dice que hay que perdonar a todos sus ofensas. O sea que en el matrimonio no hay ofensas que no deberían ser dejadas ahí sin perdón. ¿Cómo está la relación con sus hijos? Hijos, ¿cómo está la relación con sus padres? O nos guía el corazón, que es engañoso, o nos guía el Espíritu de Dios, que es como deberíamos. Es que miren, hermanos, vivir la vida cristiana como a mí se me antoja, con mi sentir y mi corazón que me guía, eso no es vida cristiana. La vida cristiana se vive de acuerdo a la palabra. Y entonces, aunque me retuerza, yo le digo al Señor, tú sabes que yo no quiero, Señor, pero como lo que yo más quiero es obedecer tu palabra, yo retuerzo mi sentimiento y le digo, aquí te vas a estar quietecito y vas a perdonar y vas a abrazar al hermano, y el Espíritu de Dios, cuando yo actúo, Él actúa. Amén. Pero si yo encuentro a alguien que dice, es que usted, hermano, no sabe lo que me hizo, por eso es que me está diciendo que lo perdone. Ay, Dios mío, usted vive de acuerdo a su forma de vida. Necesita entender. Ya oyó que tiene que perdonar, pero no ha entendido. Porque debemos vivir la vida cristiana de acuerdo a la palabra. ¿Cuántas veces la palabra nos ha confrontado y hemos tenido que quebrar nuestros argumentos, hermano? ¿Cuántos están contentos todavía? La palabra nos cuadra, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿usted quiere ser guiado? ¿Por quién? Amén. Es fácil de entender cuando nosotros somos de un corazón sencillo, cuando queremos obedecer a Dios. Entonces le decimos, Señor, está bien. Si tú lo dices, Señor, ¿se recuerdan cuando a veces leemos la palabra y no enfocamos en dónde, ¿no? ¿Se recuerdan usted cuando vienen aquellos bien cansados de toda la noche estar tira la red? ¿Se recuerdan ustedes? Y venían sudados y sin nada entre la barca, y Jesús aparece en la playa y les dice, tiren la red. Y todavía la respuesta, ¿verdad? Señor, ya tiramos toda la noche en los mejores lugares y ahorita que ya vamos a salir tú nos dices que la tiremos aquí en la mera orillita. Pero dice, mas en tu nombre lo intentó. ¿Qué alcanzaron cuando obedecieron? O sea, nosotros tirar otra vez la red, ya no queremos. Ya venimos cansados, estamos hastiados de probar, tira que tira y nunca resolvemos nada. Pero cuando le decimos al Señor, mas en tu nombre, cuando nos dejamos guiar, entonces logramos metas. Alcanzamos lo que nos ha costado tanto a nosotros. Miren, hermanos, perdón, no es esta una plática de matrimonios, pero creo que es algo muy común en el ambiente. Se nota que como que los matrimonios no muy funcionan, ¿no? Es que es como que ratito nada más son alegres, de ahí la mayoría es puro dolor de cabeza, ¿no? ¿Por qué será? Porque somos duros de cerviz, dijo Jesús, ¿verdad? No entendemos, no nos dejamos guiar, no dejamos o no hacemos las cosas de acuerdo a lo que Él nos enseña, sino que lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es correcto.
¿Deseamos ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Deseamos ser guiados por el Espíritu de Dios? Entonces empecemos a quebrar esquemas de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que así debería ser. Es tan fácil. ¿Sabe que cuando nosotros nos acostumbramos a obedecer es tan fácil? Porque dicen, miren, hay que cruzar a la derecha. ¿A dónde? A la derecha. Uno que no está acostumbrado a obedecer dice, no, pero si a la derecha no debería ser a la izquierda. Ya la hizo. Tenemos que aprender que cuando nos dicen a la derecha, nosotros decimos a la derecha. Solo pensemos por un momento, así rápidamente, y con eso termino. ¿Qué tantos hinchazos nos hubiéramos evitado cuando éramos niños si cuando nos dijeron las cosas a la primera lo hubiéramos hecho? Solo quiero que se imagine usted a un muchachito en la mesa sentado con un plato de comida enfrente y le dicen, come, este es tu almuerzo. No quiero. No me gusta. Comételo. No quiero. Y el achillazón, y después, ¿qué pasa? Lo emparejan y le dicen, ahora te la comes. ¿Y qué pasa después? Ahí está puchero y puchero, pero va cucharada y cucharada, ¿verdad? De todas maneras hay que acabarse esa comida, pues. ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida cristiana? No nos estamos preparando para esta tierra, nos estamos preparando para irnos, ¿verdad? Entonces, dejémonos de pucheros. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, y cuando el Espíritu Santo nos diga, ¿tenés que perdonar a quién, Señor? Ya sabes, le dice a uno el Espíritu Santo. Sí, ya sé, Señor, ahí voy. Voy a perdonar, pero de verdad. Cuando el Espíritu Santo nos dice, no hay que mentir, no mintamos. Cuando el Espíritu Santo nos diga algo, obedezcamos. ¿Más vale para dónde, Señor? Sí, está bien, para allá voy, Señor. Entendidos de la guianza del Espíritu de Dios para nuestra vida. Amén. Pónganse de pie un momento, vamos a orar. Los que viven agradándose a sí mismos no pueden agradar a Dios. Necesitamos agradar a Dios en todo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche, Señor. Oh Dios, que podamos entender que aunque nuestro corazón quiere guiarnos hacia otros lados, porque nuestro corazón es engañoso, que podamos permitir el gobierno del Espíritu Santo en nosotros, que somos tus hijos, que somos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, y que cuando nos equivoquemos, porque no somos impecables, podamos arrepentirnos y venir contigo, con pesar en nuestro corazón por haberte desobedecido, Señor. Yo oro en esta noche por mis hermanos que quizás han sido guiados por su corazón y que ahora mismo se encuentran en problemas. Señor, en esta noche yo te pido que tú des fuerza al corazón que está cansado, Señor, al espíritu que está agobiado. Señor, y que a través de tu palabra pueda venir el entendimiento a nosotros, de dejar de tratar de hacer las cosas por nuestra forma, como nosotros creímos, y que te permitamos a ti, Señor, que nos guíes en cada situación de nuestra vida. Guíanos en nuestro matrimonio, guíanos en la relación con nuestros hijos, guíanos en la relación en nuestro trabajo, guíanos en cada momento de nuestra vida, Señor. Que nosotros caminemos de acuerdo a tu voluntad. Que podamos ser entendidos de cuál es tu buena y agradable y perfecta voluntad para nuestra vida. Que tengamos un corazón dócil, Señor, para poder permitir sin discusión, Señor, hacer tu voluntad. Bendito seas tú, Señor, hoy y por siempre. Danos fuerzas,
Danos fuerza, Señor, para poder intentarlo. Y si nos equivocamos, intentarlo de nuevo, hasta experimentar y lograr, Señor, con tu ayuda, agradarte en todo lo que hagamos. Ahora que vamos a ir a nuestros hogares, Dios, llévanos con paz y bendición. Que seamos protegidos, oh Dios, en el camino de regreso a nuestra casa, y que tu promesa sea cumplida en nuestra vida. Tú guardarás en completa paz a aquellos que han confiado en ti y que su corazón en ti persevera. Gracias, Dios, por esta noche. Hemos estado, Señor, en tu casa, en tu templo, para alabarte, para aprender de tu palabra. Llévanos ahora de regreso con paz, por Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo